Muy buenas y bienvenidos a IA Cycling Analytics, donde la inteligencia artificial y el análisis de datos se encuentran con la pasión por el ciclismo. Sumérgete con nosotros en un mundo apasionante, donde la tecnología transforma cada pedalada. Prepárate para explorar el futuro del ciclismo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de IA Cycling Analytics. Bueno, tenemos aquí a mi querido amigo y compañero Luis Magallego. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todos? Bueno, queremos presentaros este apasionante proyecto que hemos montado entre los dos. La verdad que, bueno, con Luisma, como ya sabéis, los que estáis viendo en mi canal de YouTube, es un gran colaborador y gran amigo en estos últimos años, hablando un poco del tema de analítica de datos, rendimiento, y últimamente, pues bueno, nosotros nos ha dado mucho por la temática de la inteligencia artificial. De hecho, es una de las herramientas que utilizamos en nuestro trabajo con deportistas, y queríamos crear un poco este espacio para hablar de divulgación sobre la inteligencia artificial, el uso de la analítica de datos y, en concreto, cómo potenciar estos dos tipos de actividades en el desarrollo final de un entrenador o de cualquier persona que esté interesada en el ámbito del rendimiento deportivo con estas tecnologías. Entonces, bueno, un poco quería también, aunque bueno, creo que ya a lo mejor muchos de ustedes nos conozcáis, por lo que no nos conozcáis, bueno, mi nombre es Gabriel Garrido Blanca, soy graduado en Ciencias del Deporte y llevo más de 10 años de trabajo con deportistas de alto rendimiento, en concreto en la mayor parte de mi vida, podemos decir, laboral, dedicado a entrenamiento de ciclistas. Y bueno, trabajo actualmente en la empresa Training for All, donde nos dedicamos al asesoramiento de servicios y de entrenamiento, obviamente, a deportistas de todos los niveles, biomecánica, servicios de nutrición, y bueno, era un poco para presentarme a mí y bueno, por supuesto, dejar que hable mi compañero Luisma, que si no estoy todo el rato hablando. Nada, pues bueno, yo soy Luisma, como ya también muchos conocemos de las interacciones que tenemos por redes sociales y eso, me dedico a lo que es el tema de la programación. Y bueno, pues lo que has dicho, en un principio pues nos ha interesado mucho el tema de la inteligencia artificial por lo que es el tema de la automatización de procesos. Y aquí estamos metidos al 100% para lograr hacer cosas bonitas para el tema de análisis de datos, ¿vale? No para lo que sería el tema de, por ejemplo, de pautar entrenamientos, que yo creo que eso aún no viene al caso con una inteligencia artificial, pero sí manejar grandes cantidades de datos, como bueno, ya hablaremos ahora en todo lo que hemos estado probando y haciendo. Entonces, bueno, pues en un principio yo creo que la inteligencia artificial es el presente y el futuro. No hay más que hablar ahora mismo. O sea, al final lo que te puede hacer una inteligencia artificial en el manejo de datos es brutal. O sea, ahorrarte el tiempo. Bueno, de todas formas, Gabriel, lo estás comprobando también con tus deportistas, con lo que estás haciendo, con lo que Mis estás clientes probando. están encantados con los reportes, porque creo que hablan muy bien sobre un concepto, y es que es el presente y el futuro. Y quien no coja ese camión o ese tren, podría decirse, ese vagón, creo que se pierde una gran cantidad de ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes. Para mí me está dando una herramienta a la hora de procesar datos y de hacer analítica que te permite reflexionar más sobre los procesos de entrenamiento, que te permite aportarle más información a los clientes y sobre todo debatir un poco ante esas cuestiones. Y creo que es uno de los factores que más me están impulsando y que, sinceramente, me está despertando, aunque ya me gustaba mi trabajo, más ganas por mi trabajo. Es decir, oye, voy a ver este informe, cómo sale, vamos a ver cómo sale esta documentación, voy a coger este análisis de variables, porque bueno, ya tendremos y hablaremos largo y tendido durante muchos episodios sobre los tipos de inteligencia artificial, hablaremos de muchísimos conceptos relacionados con la inteligencia artificial, pero creo que es clave lo que acaba de decir Luis en ese sentido, que es que el poder que te da la inteligencia artificial es poder tratar grandes volúmenes de datos, sacar incluso conclusiones que obviamente un entrenador puede sacar con su experiencia, pero si encima, además de ese entrenador que tiene experiencia, le das esas herramientas, yo creo que multiplica el efecto. También es cierto que la inteligencia artificial ahora mismo, en los últimos años, a nivel popular, se han estado, como por así decirlo, democratizando, en cierta medida, aunque todavía hay mucha gente que no utiliza la inteligencia artificial ni sabe verdaderamente lo que es una inteligencia artificial y lo que no es. Luego hablaremos, si quiere abrir ese melón un poco de, bueno, es lo mismo una inteligencia artificial que un bot, porque eso parece que no, pero hay gente que todavía no diferencia lo que es una inteligencia artificial de un bot, y sobre todo, principalmente,
una de las cuestiones que yo destacaría es que la inteligencia artificial va a maximizar lo que tú eres. O sea, si tú le das un criterio de mierda, con todo el cariño, te va a dar un resultado de mierda. Pero si eres un profesional en cualquier ámbito, independientemente del entrenamiento, si eres un profesional que tiene una gran adquisición de conocimientos, experiencias, que te permite generar, obviamente, aprendizaje o incluso buscar resultados muy específicos, la inteligencia artificial puede potenciar muchísimo los resultados y los efectos de estos servicios y rendimiento, obviamente, para al final. ¿Cuál es la clave? Que al final el cliente o ese deportista, en nuestro caso, ya que el podcast va a tratar un poco específicamente de ciclismo, sea el beneficiado. Yo, la experiencia que estoy teniendo en este último mes, que es cuando ya lo estoy integrando yo oficialmente con mis clientes, estoy siempre dándole vuelta un poco cómo mejorar los procesos, son bastante positivas. Yo creo que los clientes, y bueno, muchos de los que nos estéis siguiendo, os invito de hecho a que lo pongáis en los comentarios, tanto en YouTube como en los distintos podcasts que nos estéis escuchando, porque creo que es una de las cosas que a la gente le gusta. A la gente le gusta tener información, a la gente le gusta tener datos. Y obviamente cuanto más frikis somos, pues más nos gusta, por supuesto. Y yo creo que es una de las grandes claves que nos va a poder ayudar en los próximos años en mejorar la metodología, reflexionar sobre la metodología y en concreto tomar mejores decisiones. Que eso es un aspecto clave. No es tanto como la gente se piensa que es que viene a quitarnos el trabajo. Hombre, el trabajo te lo va a quitar si eres mediocre. Eso por supuesto. O sea, como seas un entrenador, un profesional mediocre, como venga un entrenador bueno y encima utiliza inteligencia artificial, es que te barre. Entonces yo creo que eso es uno de los aspectos que más destacaría dentro de este primer episodio también en esa introducción. Claro, es que al final la inteligencia artificial va a acabar con trabajo, sí, sí que es verdad que va a acabar con algún trabajo, pero sobre todo va a acabar con la gente que no sepa utilizarla. Al final, una inteligencia artificial lo que tiene que hacer es pensar para nosotros y no pensar por nosotros. ¿Vale? Eso creo que hay que tenerlo muy claro. O sea, está claro que quien utilice la inteligencia artificial para decirle, planifícame una semana de entrenamiento, un mes de entrenamiento para esta persona con tal FTP, con tal, pues realmente... El resultado va a ser muy ambiguo. Efectivamente, el resultado va a ser que te va a decir lo que le parezca a ella. Al final, y luego también, si no le das un buen prompt y juntas que te mande que te haga una semana de trabajo para un deportista, pues bueno, te va a dar lo que te vaya a dar. Vamos a centrarnos en una cosa, Luisma, porque bueno, nosotros nos estamos poniendo a hablar en términos, pero yo creo que sería interesante explicar los términos. Cuéntame qué es un prompt, Luisma, cuéntame un poco qué es un prompt, para que la gente que no esté conocida en este mundo que sepa lo que es. Un prompt es, para entendernos, la forma con la que nos vamos a comunicar con la inteligencia artificial. ¿Vale? Simplemente decirle un texto que la inteligencia artificial va a entender y nos va a responder. Es importante, por ejemplo, un buen prompt tiene que tener un contexto, ¿vale? Por ejemplo, en el contexto tenemos que aportar la máxima información que podamos a la IA. ¿Quién queremos que sea? Por ejemplo, poner en contexto, ¿qué queremos que sea la inteligencia artificial? O sea, no le podemos decir, oye, analízame estos datos. Nos vamos a decirle, oye, eres un analista de datos, eres tal, eres cual. ¿Vale? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Al destino final. Luego le tenemos que hacer una petición. ¿Vale? La petición es lo que queremos con todo el detalle. ¿Vale? O sea, nosotros le hacemos una petición a la IA con todo el detalle que nosotros pensemos. El lenguaje, ¿cómo queremos que nos responda? ¿Vale? No es lo mismo que nos haga un texto para una red social que nos haga un texto para un deportista o algo así. No es el mismo trato. O sea, le podemos decir qué tono queremos que utilice. Y luego la estructura que queremos. Si lo queremos en tabla, si lo queremos en lista, si queremos en gráfico. Todo esto, si se lo decimos bien, la inteligencia artificial nos va a responder bastante bien. Luego está claro que tenemos que ajustar, o sea, tenemos que ir preguntando y ajustando esos prompts que vamos dando. Yo mi consejo es que cuando hagáis un prompt y os guste y veis que el resultado es bueno, que tengáis una base de datos de prompts que le estáis dando y para qué uso le estáis dando. Hablaremos de aplicaciones para guardar prompts, que hay muchas cosas interesantes sobre esa temática, pero me gusta mucho lo que me acaba de comentar Luisma, y es la importancia del conocimiento previo, porque para generar un prompt importante o específico, tienes que estar muy desarrollado en la materia, conocer lo que tú has dicho, el contexto de esa persona, el perfil, no solo del perfil de, bueno, tiene 345 de FTP con tanto de FRC, vale, pero ¿en qué contexto? ¿En qué mesociclo? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que busca exactamente? Es decir, tienes que ser muy preciso en las instrucciones y de esa manera el prompt va a ser una barbaridad los resultados que puede dar. Sí, claro, y de hecho con el tema de poder hacer GPTs que ha salido ahora hace poco con ChatGPT 4, que sí que es verdad que hay que tener una suscripción. Cuesta, creo que son 20 euros. Veintitantos euros con los impuestos, no es mucho.
Si lo vas a utilizar, creo que no. En el momento que sepas utilizarlo y veas el tiempo que te va a ahorrar, 20 euros no es nada. Puedes crear un GPT y darle tú la información que quieres. Por ejemplo, creamos un GPT, le subimos una documentación con lo que es la EF, con lo que es el IF, con lo que es el FRC, con lo que es el FTP. Todo esto, sí. Podemos crear nuestra propia documentación también aparte, es decir, nosotros tenemos un sistema de trabajo a lo mejor individual como profesionales y ahora con esa documentación yo quiero como realizar una labor de aprendizaje a esa inteligencia artificial. De hecho, los GPTs también, una cosa muy interesante que también te permite es que no necesitas saber de código de programación. Tú puedes darle, aparte de esa información, las instrucciones que tú necesitas, las funciones que quieras meterle, en qué contexto, como ha comentado Luisma, hay que aplicar. Entonces, eso yo creo que es una de las grandes revoluciones bajo mi punto de vista, porque es que te permite hacer procesos que antes tardabas. ¿Cuánto se podía tardar antes en darle un informe bastante preciso a una persona? Perfectamente trabajo de 1 hora o 2 horas. Ahora el tiempo es ínfimo. Y ahora imagínate que tienes que darle datos de 4 años. Y tratar los datos con 4 años, por ejemplo, que cojas de un locao y coges los datos de los 4 años. Obviamente, un entrenador que tenga experiencia puede sacar las relaciones entre comillas rápidamente, pero lo que es generar la documentación y un resultado, incluso sacar análisis mucho más profundos y sacar relaciones cuando tú mismo no las ves, o sobre todo en deportistas o personas que estén comenzando, creo que es muy útil porque te permite, cuando no tienes experiencia, avanzar más rápidamente en el aprendizaje. Y eso es muy brutal. Sí, porque yo, por ejemplo, el otro día estuve por probar, digo, vamos a sacar datos de 4 años donde me tenía datos de, por ejemplo, de HRV, datos de modelado de FTP, todos los datos de rendimiento, tiempos en zona en cada zona, y entonces hice un resumen de cada año que estaba pasando, que cuánto subía el HRV, si subía, en qué relación con los tiempos en zona que había. Todo esto, si lo tienes que hacer tú, te vuelves loco. Y esto en 1 hora, porque claro, hay que hacer una limpieza de datos también, no le puedes dar cualquier dato, o sea, tienes que hacer una buena limpieza de datos para darle los datos correctos. Una vez que lo tienes ya hecho limpio y eso, lo dejas automatizado y es que es un momento. Sí que es verdad que tienes un trabajo de inicio, claro, como todo. Como todo. Claro, una vez que tienes el trabajo una vez que lo tienes hecho, es una maravilla. ¿Qué problema tenemos, por ejemplo, con WKO5? Pues que no tiene acceso a APIs, tienes que hacerlo todo muy manual. Por ejemplo, en el caso de Intervals, el sistema que diseñé me conectaba a la API, me descargaba automáticamente todo, sin yo tener que mirar datos. Me descargaba todo en un archivo CSV. Ya el archivo CSV, porque David, la verdad es que lo ha dejado de maravilla, un archivo perfecto con el estándar CSV perfecto, la inteligencia artificial, yo le copiaba prompts que ya tenía hechos, pum, 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 y me estaba dando. Y podemos ir más allá y le puedo decir, oye, dame el código con lo que estás creando esto. Me da el código, yo lo copio en Google Colab y automáticamente me lo voy a abrir un Google Colab, le voy a dar al botoncito de ejecutar todas y te lo genera automáticamente ya el análisis con el CSV. Correcto. Directamente. No tienes que pasar de nuevo todo por la inteligencia artificial. Claro, ¿cuánto costaría programar una cosa así en Python? Pues costaría mucho tiempo. Si esto te lo hace en 20 minutos, pues joder, eso que te ahorras. Es que al final es buscar la automatización de procesos. Si tú, un deportista, estás trabajando y 2 horas con él, con esto vas a trabajar menos tiempo y vas a dar el mismo o mejor servicio, porque muchas veces la IA te va a dar datos que tú por ti solo no vas a hacer. Te pongo el ejemplo de unas pruebas que hicimos, hicimos una matriz de correlación para ver cómo se correlacionaban las diferentes métricas de rendimiento, Pimax, FRC, FTP, V2 Max. Bueno, pues sacamos una métrica y le dijimos a la inteligencia artificial, oye, quiero que me digas si yo quiero que me analices esta matriz y quiero que me digas exactamente qué pasa cuando yo subo el FTP. La inteligencia artificial dijo, cuando tú subes el FTP, te suben 0,27 puntos el Pimax. Pero, por ejemplo, el FRC no te sube. También te sube el VO2 Max 0, muy poco. Bueno, da igual los números. Joder, ¿qué tienes ahí? Y estamos hablando de datos de datos de 3 años, porque yo normalmente cuando hago las pruebas hago con datos de bastantes años. O sea, tienes ahí una cosa que dices, cuidado, que si yo a este tío le voy a tocar el FTP, pues le voy a subir la Pimax un 0,27, que es lo que me marca los números. Cuidado, marcan los números, pero claro, son números ya de 3 años. Yo creo que son números de 3 años, son datos de calidad, ya hay datos de calidad.
Si te digo en un mes, te diría, esto cógelo con pinzas, esto no vale para nada. Pero con datos de tantos años, claro, Y habiéndolos filtrado y limpiados previamente, ojo, que no es meter el archivo bruto y andando, sino que hay que hacer una fase de filtro que es muy importante. Porque, claro, cualquier persona que coja esa correlación y no haga ese filtro tiene una problemática. Ya va a sacar relaciones que no son verdaderamente o no tienen esas correlaciones verdaderas. Y yo creo que uno de los aspectos también que han marcado ahí y es clave, Luisma, en el sentido, es que te permite principalmente ahorrar y sobre todo beneficiar mucho al cliente en el sentido que comentado del tiempo. ¿Por qué? Hoy en día, obviamente, con el tema de los precios, sabemos cómo está, por ejemplo, el mercado en España, en Latinoamérica, y obviamente los costes de los entrenadores pueden ir de diversos tipos. Esto te permite que tú, el servicio que le estás dando a un cliente, te genere un mayor valor. Y que además eso lo puedas comentar. Yo una cosa que he podido trabajar con clientes que están empezando ahora conmigo y están flipando porque tú antes podías tener una mecánica donde podías generar pues, capturas de vídeo o fotos y explicar cosas, pero ahora el hecho de poder tú explicar y además tener un soporte como una especie de asistente que te permita dar más datos o explicar conceptos, yo lo utilizo mucho para cuando hay dudas también, en ese sentido, cuando hay dudas, aparte de obviamente la explicación que yo le puedo dar como profesional con la evidencia que yo conozca y la experiencia que yo tenga, darle como una especie de bibliografía más. Yo creo que eso es muy interesante de cara al proceso de coaching, a darle información y entender que esto es un binomio conjunto. El problema es el que entiende la inteligencia artificial como que todo lo va a hacer la IA o todo lo va a hacer el entrenador. Yo creo que el conjunto mixto es el de, hostia, un entrenador bien profesional o un entrenador que esté muy formado junto con esto, ¿qué resultados puede dar? Ahora mismo pues estamos, como diríamos, en pañales. Pues claro, creo que vamos a ser las primeras generaciones que vamos a ser ya entrenadores con inteligencia artificial. Dentro de 20 años no me quiero pensar el que esté formado desde chiquitito en esto. O sea, yo creo que nos va a venir una etapa muy apasionante para sobre todo generar más procesos de individualización. Y eso que has comentado es que yo este tío, si le aumento el FTP puedo tener mejoras aquí, te puedo dar mucha información de que ante una misma intervención, y además lo relaciono mucho con el paper, por ejemplo, que se sacaron hace unos años San Millán y colaboradores, el de metabolómica, que dentro de trabajo con deportistas World Tour, si aplicas el mismo entrenamiento, que sean los mismos aunque sean porcentajes individualizados en base a su FTP o X métrica o lactato o lo que sea, el mismo entrenamiento genera distintas adaptaciones, el mismo. Hostia, si tú unes esto de la metabolómica con la parte de inteligencia artificial más la analítica de datos, ¿qué puede salir de ahí un poco la pregunta que tendremos que hacer en el futuro? Pero yo creo que es algo apasionante, yo creo que ya en el primer episodio nos estamos flipando un poco, pero es así. Claro, además, esto lo probé con otra persona. También saqué datos de una persona que tenía 3 años de datos de él y, claro, el resultado fue diferente, no era el mismo. Más que nada para contrastar un poquito, el resultado era diferente. Esta persona, cuando le subía el FTP, donde más le afectaba, por ejemplo, era al VO2 max. Pues eran datos diferentes. Aquí estás diciendo, tengo X deportistas, le voy a meter su dato de 3 años y voy a ver por dónde va la cosa. Y eso, ¿cuánto tardas tú en hacerlo? Luego está el conocimiento que tenga cada uno, porque al final esto te va a dar un dato. Tenemos conocimiento de experiencia. Al final los profesionales tenemos experiencia. Es decir, vale, yo en mi mapa de experiencia como entrenador, yo puedo catalogar a los deportistas, imagínate, un clúster, que además es otra de las intervenciones que podemos hacer también con inteligencia artificial. Yo divido los grupos de deportistas que tengo en base a las relaciones que encuentro. Uno responde más a la intensidad, otro responde más al volumen, otro responde a lo que sea. Yo creo que eso es clave a la hora de entender que te permite llegar más rápido entre comillas, a la conclusión. De que muchas veces tú estás esperando, bueno, voy a ver la dosis, a ver cómo responde este trabajo. Ya tienes como unas orientaciones que vas como un poco más a tiro hecho, es un poco la clave. Claro, correcto. Y además, mira, el mundo que te apasiona a ti mucho, que es el tema de biomecánica y todo esto, creo que va a haber un futuro muy grande. Ya lo estoy aplicando para biomecánica. Mira, lo he estado aplicando ya para biomecánica, por ejemplo, para hacer temas de analítica de aerodinámica, de técnica de pedaleo, porque claro, lo bueno que tienes con Leomo, que con Leomo tú puedes sacar los datos en CSV. Entonces, con el CSV lo extrapolas de nuevo, empiezas a hacer filtrado de datos y estoy ahora mismo, estamos todavía un poco investigando los trabajos, pero es muy interesante por el informe que te puede generar a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, una de las cosas más típicas, para que veáis un poco la integración de cómo lo estamos aplicando, lo típico de un ciclista que suele ser, entre comillas, lo número uno que un ciclista suele hacer o que no suele hacer normalmente. Normalmente los ciclistas suelen comer bastante poco para los requerimientos energéticos que tienen. Entonces, claro, podemos buscar distintas estrategias para valorar el estado nutricional. Entre comillas, MyFitnessPal puede ser una aplicación,
puede ser un cuestionario recordatorio X, pero a la gente le da un poco de pereza hacer eso. Además, me acuerdo que se lo comenté a Luis, en plan, fíjate lo que he hecho. Genero un GPT con inteligencia artificial, obviamente, donde metemos información nutricional de los contenidos relacionados sobre valoración del estado nutricional, nutrición deportiva, en fin, una serie de documentaciones, más una documentación propia, y hacemos un asistente que nos permite hacer una valoración de estado nutricional de lo que ha comido ese deportista y compararlo con las recomendaciones de la literatura científica. Por ejemplo, si cogemos los papers de Burke o los papers de Joe, vamos a coger esa información, vamos a compararla con lo que está haciendo mi deportista y le voy a dar un feedback a mi deportista de, oye, tu necesidad de hidrato de carbono tendría que estar aquí, por ejemplo, me alimento 700 gramos de hidrato de carbono por día, ¿vale? Y tú estás metiendo 350. Fíjate cómo esto correlaciona con las sensaciones del otro día. Fíjate cómo esto. Y cuando eso se lo explicas, el resultado que tú le das a tu cliente creo que es maravilloso, porque le estás demostrando con datos de que les puede aportar una seguridad a la hora de trabajar y de tomar decisiones más acertadas para mejorar el rendimiento. Es decir, es que vamos más a tiro hecho. Es que la aplicación de este tipo de tecnología nos va a permitir ganar mucho tiempo, optimizar la inversión que está haciendo nuestro cliente o el deportista y al final que todos salgamos ganando. Sí, sí, al final. Y aparte piensa en la inteligencia artificial de reconocimiento de imagen, que luego pasaré, o si no lo colgamos por algún lado, en un caso, por ejemplo, de baloncesto, donde están midiendo el ángulo de tiro, están midiendo el ángulo de rodillas cuando salta. Esto está hecho con una inteligencia artificial. En fútbol ya están metiendo inteligencia artificial para la analítica de partidos, por ejemplo. Antes de lo que era un trabajo un poco semi-automatizado, que era el tema con cámaras y demás, ya automáticamente los reportes te los puede estar dando. Pero, insisto, ojo, y esto es muy importante, no hay que guiarse al 100% de la IA. Y eso es muy importante. La IA va a cometer errores. Nosotros tenemos que estar ahí para revisarlo y junto a ese binomio, junto con el deportista, que vayamos valorando. Yo, por ejemplo, esta semana, mandando los reportes que hacemos con inteligencia artificial también, algunos de los reportes, pues claro, cuando mete el agente, cuando mete esa información, llega un punto que cuando le han metido tantas imágenes y tantos datos de tanta gente, empieza a mezclar datos, aunque tú se lo estás diferenciando en la conversación y en los prompts. Hay que, obviamente, con el tiempo va aprendiendo y decir, oye, actualizo, borro otra vez caché, venga, otra vez de nuevo. Pero yo siempre se lo digo a mis clientes, oye, si detectáis algún error o algo que no coincida, por favor, decídmelo, por si a mí se me ha pasado como persona humana. Pero que junto con esa información de revisión y demás, hostia, yo creo que el servicio es brutal. Sí, sí, no, es brutal. Y ya te digo, esto va a ir, cada día va a ir a más. Mira, por ejemplo, el chico este se llama Yekar, creo, está creando una aplicación por inteligencia artificial que está para tema de trabajo de fuerza, donde te está calculando las repeticiones en reserva que te quedan, los ángulos que haces, cómo haces, qué ejecución de técnica tienes, y lo está generando todo con inteligencia artificial. Por suerte tengo la suerte de que me la ha pasado, la tengo para probarla, y es una auténtica maravilla, y cada día la está mejorando más, y es que hay que meterse aquí, es que es el futuro, es el futuro, no hay más, cada día salen más inteligencias artificiales, ahora en breve va a llegar, no creo que tarde mucho, GPT-5, que eso va a ser una revolución. Ha salido Mistral, que Mistral creo que fue Gabriel de la Matía, que ha entrenado, que tiene una que le está dando en su software que utiliza, consejos nutricionales, que es una auténtica pasada. Nos traeremos al podcast Gabriel de la Matía. Gabriel, si nos está escuchando, ya sabes, tienes aquí nuestro perfil, nos sigue, así que estás más que invitado porque hablaremos de inteligencia artificial seguramente con él. Le mandamos desde aquí un saludo. Y bueno, yo quería hacerte otra pregunta, Luisma, porque una cosa que, bueno, vaya a ver que esto vamos a intentar que sea un poco, entre comillas, serio, pero también a la misma vez un poco divulgativo y que también nosotros vamos a desarrollar propios diálogos que Luisma y yo ya hemos tenido durante estos meses de trabajo. Y una de las cosas que queríamos hablar también, aparte de la presentación y un poco hablar de las características y demás, era un poco de diferenciar conceptos para que la gente aprenda, que la gente vea, oye, como lo hemos comentado anteriormente, qué es un prompt, qué es una inteligencia artificial, qué no es una inteligencia artificial. Y creo que aquí podemos hablar ya un poquito, ya entrando más en materia, de cuáles serían las diferencias entre una inteligencia artificial y un bot. Que esa es un poco la clave, que todavía hay mucha gente que utilizando bots le venden como que están vendiendo inteligencia artificial, pero verdaderamente no están trabajando con inteligencia artificial. Cuéntanos un poco, Luisma. A ver, en un principio un bot puede estar entrenado con inteligencia artificial, pero bueno, yo te explico, por ejemplo, un bot de estos típicos bots que salen en la página web. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. O sea, yo utilizo un bot que está utilizando un GPT, ¿vale? ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, imagínate, tenemos una página web y tenemos pues todos los enlaces. Yo le doy al bot, con GPT, todos los enlaces, y el bot lo único que va a hacer es aprenderse todo el texto que hay ahí. Entonces, cuando yo le hago una pregunta, me va a responder con el texto que yo tengo. ¿Vale? Mucha gente se piensa que la inteligencia artificial
es hacer un programa y utilizar condicionales. O sea, si esto es esto, haz esto. Si no es esto, haz esto. O a utilizar bucles. Eso no es una inteligencia artificial. Eso no es una inteligencia artificial. Entonces, que hay gente que está utilizando el nombre de inteligencia artificial y tal, sí, lo está utilizando. Claro, tampoco sabemos qué hay dentro realmente, pero no sé, a mí no me acaba de convencer, y menos, ya te digo, menos para programar según qué tipo de cosas. Luego tenemos lo típico de, bueno, he metido inteligencia artificial aquí y allá. Cuidado, tú no puedes meter inteligencia artificial en softwares privativos. O sea, es que no puedes, porque no tienes acceso al código del software. O sea, otra cosa es que utilices un prompt para analizar algo, ¿vale? Pero la gente, no sé por qué lo hace, pero es una práctica que a mí no me parece del todo correcta. A la cual puede hacer, por supuesto, lo que quiera y, oye, es libre de hacer lo que quiera, pero yo, por ejemplo, no lo veo correcto. Un bot es simplemente eso. En Telegram, por ejemplo, tienes 200 bots. Los canales tienen un bot que para a ver si te detectan el spam. O sea, te entra y te hacen que contestes una pregunta o alguna cosa para... Eso al final está programado, entra un tío y dice, oye, respóndeme esta pregunta. Si la respondes mal, no entras. Si la respondes bien, tiras para adelante. Yo no sé si os acordaréis de la aplicación esta que era Akinator, creo recordar. Era como una especie de aplicación que te adivinaba el personaje en el que tú estabas pensando y te iba haciendo preguntas. ¿Podría considerarse eso una inteligencia artificial o un bot? Creo que nos puedes contar un poco sobre ello. Pues sí, ¿qué aplicación? Es que no sé cuál es. No sé si la has visto alguna vez, creo que era Akinator, eso es cuando yo era más jovencito. Era una aplicación que tú ibas pensando en un personaje, imagínate, Miguel Indurain, y te iba preguntando, ¿es hombre o mujer? Hombre. ¿Cuántos años tiene? Tanto. ¿Es caucásico? Sí, no. O sea, tú le vas, como te va preguntando, tú le vas dando como la respuesta. Es decir, ya te va dando un patrón que ya está predefinido. Claro. O sea, no es una eso es lo que queremos, sobre todo, que la gente vea, que una cosa es la inteligencia artificial, que está obviamente entrenada y creada, que puede tener entre comillas, no vamos a decir libre pensamiento, que tampoco es, obviamente, no hay una conciencia, una toma de conciencia, obviamente, pero que no tiene unas instrucciones predefinidas de si contesta esto, te mando a este algoritmo, si esta, a este. O sea, no es como la automatización que se da, por ejemplo, con los funnels de las newsletters. Tú puedes hacer una automatización en base a lo que te contesta una persona. Si te contesta así al correo, le dices esto. Si te contesta que no, es a esto. Es decir, y una de las claves que también has comentado anteriormente, y creo que es muy interesante, hablando un poco del tema de los bots, es que todavía las inteligencias artificiales están todavía muy a pañales para poder llevar el proceso completo de entrenamiento. Nosotros ahora mismo, todas las que hemos probado todavía, no pueden llevar al 100% a día de hoy, cuando salga GPT-5, GPT-6, lo que venga en el futuro, no sabemos todavía, pero a día de hoy todavía se necesita todavía mucho soporte humano para discernir entre lo que está bien, lo que está mal, o lo que es más adecuado o menos adecuado. Entre otras cosas, porque como hay muchísima información, hay que saber filtrarla. Entonces, ahí está un poco la historia. Y creo que es una de las cuestiones que hay que hablar también. Al final, la figura del entrenador muchas veces, una gran mayoría de veces, es un poco también entre comillas, de psicólogo, entre comillas, no, que no quiero que se ofenda a nadie. Pues si esa persona tiene un problema, no tiene rendimiento, ¿con quién va a hablar? ¿Con una inteligencia artificial? Yo lo defino más que psicólogo como gestor del rendimiento. El problema es que la visión del entrenador tradicional que tiene la gente es la persona que te manda el entrenamiento. Y ahí se queda. Y yo, lo que menos me preocupa verdaderamente cuando entreno a deportistas es el entrenamiento. Una vez que tiene experiencia y ya la parte analítica de datos y de métricas ya la conoce, no me preocupa tanto. El problema de la gente anda en la gestión de todo el entorno para llegar a conseguir un mejor rendimiento a través del entrenamiento. Se me ocurre gestión del descanso, gestión de la nutrición, gestión del estrés de ansiedad, problemáticas. Y todo eso, la inteligencia artificial, tú se lo puedes contar. Bueno, disculpad, problemas técnicos que se nos ha cortado en directo todo. Así que, bueno, estamos comentando con Luisma el tema de los bots y sobre todo las diferencias que existen actualmente un poco. Entonces, bueno, queremos un poco trasladaros esa reflexión también. No sé cuánto tiempo llevaremos ya, unos 30 minutitos, ¿puede ser, Luisma? Sí, 30 minutos, media horita. Vale, perfecto. Entonces, bueno, básicamente, por supuesto, nos agradeceríamos muchísimo. Y de hecho, en las próximas semanas iremos creando también un poco lo que son los posiblemente canales de Telegram, canales de WhatsApp. Agradecemos muchísimo si queréis escribirnos por privado un poco para que nos deis vuestro feedback o sobre todo en los comentarios, porque este podcast se verá tanto en mi canal de YouTube como también en los canales de podcast que hayamos creado. Próximamente también anunciaremos, obviamente, novedades en torno a este maravilloso mundo para que podáis aprender, para que obviamente
pues bueno, duda o consulta que tenga en torno a esta temática, la podamos resolver y hablar. Y hablaremos de muchos conceptos, obviamente. Hemos hablado, obviamente, un poco sobre qué es una inteligencia artificial en un bot, qué es un prompt. Intentaremos ir desvelando, trayendo también a personas invitadas dentro de este mundo de la inteligencia artificial que nos puedan mostrar su experiencia y que sobre todo nos puedan permitir aprender todo en conjunto, porque nosotros lo creemos muchísimo. La mejor manera de aprender es enseñando. Y no nos consideramos que seamos expertos en inteligencia artificial verdaderamente. Creo que lo que estamos haciendo es intentar divulgar el trabajo que hacemos y cómo trabajamos con nuestros deportistas, y obviamente este proceso pues nos va a ayudar y enriquecernos a todos muchísimo. No sé si tiene algo más que comentar, Luisma. No, bueno, por ejemplo, ahora que decías el tema de, que no me acordaba de haberlo comentado antes, inteligencia artificial, por ejemplo, mira, una empresa, hay dos empresas, una de ellas creo que es una startup española que ha generado una inteligencia artificial que con la lectura del iris, del ojo, Sí. ¿vale? El iris sabes que es único para cada persona, es la mejor identificación biométrica que hay. Puede detectar alguna enfermedad. Eso es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, por ejemplo, otra empresa española que hablando, solo con el habla, te puede llegar a detectar Alzheimer. O sea, perdona, autismo en niños. De O hecho, he sea, visto hasta papers relacionados en el análisis de mamografías, sí, incluso sí. estás detectando ya posibles cánceres. O sea, que Claro, esa es la ¿eso va a historia. acabar eso va a acabar con los médicos? No. No. No, porque el médico tiene que estar ahí. O sea, el médico le va a facilitar poder llegar a detectar. ¿Le va a facilitar el diagnóstico? ¿Le va a facilitar la toma de decisión? Sí. ¿Vamos a poder integrar nuevos tipos de servicios más automatizados dentro de todos los sistemas? También. Claro, claro, al final, imagínate, una detección, un electrocardiograma, que eso es una cosa que estamos mirando a ver a ver cómo lo podríamos hacer con Juan Quiles, que es un cardiólogo que, bueno, El creo que está. electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, por ejemplo, aquí me acuerdo mucho de mi querido compañero David Barranco, cuando hacen temas de análisis, sobre todo de pruebas de esfuerzo, cuando estás viendo lo que son los perfiles y las pendientes de lo que es el primer, bueno, lo que es obviamente los umbrales ventilatorios, umbrales de lactato en función de lo que se esté midiendo, si están midiendo lactato, están viendo un poco con la máscara. Yo creo que puede ser algo muy interesante para cuando hay dudas, y lo que decía él muchas veces, por ejemplo, cuando hemos divulgado, por ejemplo, en el avituallamiento, que muchas veces decir, oye, hay interpretaciones de los investigadores, pero si hay diferencia entre los investigadores, tiene que venir el investigador senior. Hostia, si una inteligencia artificial además te ayuda a segmentar y a objetivizar más el proceso, o procesos que entre comillas son más subjetivos, que tú puedas, entre comillas, de esa parte cualitativa pasar a cuantificación, o sea, yo creo que es una herramienta acojonante, sin duda. Sí, 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 por supuesto. Si es que es bueno, el presente, el futuro y todo va a ir por aquí. Como todo, bueno, hay gente ya que está lo típico que ya está diciendo que si esto es una secta, que si esto lo han hecho, bueno, lo de siempre. Al final te tienes que adaptar a esto. Me imagino que antiguamente, cuando nadie utilizaba potenciómetro, cuando salió el potenciómetro, pues todo el mundo los entrenadores se tuvieron que adaptar a su uso, tuvieron que aprender. Eh, esto es igual, al final tienes que aprender. Yo mi consejo es practicar, o sea, si no tienes ChatGPT 4 porque no quieres El pagar, 3.5, pruébalo. tienes el 3.5, tienes opciones, por ejemplo, tienes POE, que pues tienes una serie de mensajes gratuitos. Si quieres, Luisma, no cuentes tanto, que tenemos que dejar material para los siguientes episodios. Hablaremos en episodios sobre inteligencia artificial gratuitas, cómo la podéis integrar en vuestros procesos, otras de pago, que tiene una a favor, en contra. O sea, hablaremos un poco en detalle en ese sentido. Yo creo que por hoy ya está bien, vamos a despedirnos. Nada, esperamos muchísimo que os guste un poco esta iniciativa que estamos planteando tanto mi amigo Luisma como yo, tanto en el canal como en los diversos podcasts en los que nos estéis escuchando. Por favor, por supuesto, agradecemos muchísimo toda valoración constructiva dentro del podcast. Y nada, nuestra intención es un poco, justo con lo que ha hablado Luisma en ese sentido, que no nos metemos tanto en el terreno de la crítica constructiva. Yo creo que la parte destructiva no tiene sentido. Lo que queremos es intentar aportar valor, intentar aportar medios de trabajo que, oye, que si cambiamos la manera de hacer los enfoques y que al final mejore una persona cualquiera, cualquier cicloturista, ciclista máster, ciclista profesional, equipos de rendimiento, los que sean, pues oye, bienvenidos. O sea, que sean, como tú has dicho, una herramienta. No es una cuestión de secta,
ni tonterías. O sea, es que básicamente es otra herramienta, como podemos haber utilizado un locao, como utilizamos un ordenador portátil. Yo no veo que la gente hoy en día se ponga un cabreada porque una gente utilice un ordenador portátil respecto a una máquina de escribir antigua. O sea, creo que es parte del proceso de evolución y que no hay que desechar una tecnología per se porque sí, sino que hay que probarla, trabajar mucho tiempo con ella y cuando ya trabajes mucho tiempo con ella junto con ese conocimiento y si de verdaderamente a ti te da una mejora en la aplicación de tus servicios, perfecto. Que tú en tu sistema no la integras todavía y no lo ves, perfecto, totalmente respetable, tampoco pasa nada. Pero la historia un poco que creemos que este tipo de herramientas van a ser un antes y un después y creemos que queríamos sobre todo generar un poco ese pequeño debate, podríamos decir, o bueno, que se verá luego obviamente en muchos episodios sobre esa temática y queremos, pues obviamente, pues ser los primeros en lanzarlo y nada, estamos muy encantados, muy ilusionados y motivados. Iremos desgranando también más cosas que tenemos pensadas en el futuro, ya lo iréis viendo. Así que nada, yo por mi parte creo que podemos acabar por ahí, Luis. No sé si quieres comentar alguna cosilla más y Sí, acabamos. no, bueno, yo nada, comentar eso, que al final cada uno puede utilizar lo que quiera. O sea, a mí una persona no la quiere utilizar, me parece totalmente respetable. Ahora, lo que no veo lógico es que, bueno, que quien la utilice, pues reciba crítica, reciba... No, ¿por qué? O sea, al final cada uno utiliza sus métodos, utiliza sus sistemas, intenta automatizar todo lo que pueda. Y lo que hemos dicho, que la inteligencia artificial sea nuestro ayudante, Aliado, que piense para nosotros, no no que por piense nosotros. por nosotros. O sea, yo me quedaría con esa frase. Fantástico. En Y la además creo que casa totalmente con cosas que vemos en redes sociales que creo que tenemos que dejar ya atrás. Da igual, dejémonos de pelea, vamos a intentar construir entre todos, que podamos sobre todo hacer planteamientos que al final redunden en la mejora de los procesos y no pelearnos como ha pasado originalmente, que si el FTP la potencia crítica, que si un locao o Golden Cheetah, que sí, que da igual, si es que utilice la herramienta que tú creas que es mejor para ti, adecua a tu modelo, intenta dar el mejor servicio posible a tus clientes y dentro de eso, pues ve creciendo dentro de ese sistema, hombre, y hablamos como clientes como propios deportistas, que también hay muchos deportistas que seguramente se autoentrenen o quieran servicio con nosotros o quieran aprender simplemente y quieran aplicarlo. Entonces, creemos que tiene que ser un poco esa la filosofía de trabajo, continuidad, paciencia, por supuesto, obviamente, con cualquier tecnología. Y nada, veremos en próximos episodios pues todas las novedades y sobre todo aspectos que nos puede traer la inteligencia artificial y el análisis de datos del rendimiento. Así que por nuestra parte, nada más. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos episodios. Un abrazo, hasta luego.